aquí empezó el tema del templo. Pero el gran sueño, Sergio, ¿qué fue de rey David? A construir un templo. Dijo, yo vivo en un palacio tan bonito y Dios está en un lugar así simple. No, yo quiero construir el templo. Y el rey Herodes, el gran arquitecto, va a remodelar el segundo templo y es lo que vemos aquí. Está todo listo para que comience y funcione. Hay vaca roja, hay levitas que ya saben cantar, hay sacerdotes, hay instrumentos, hay altar, hay lavabo. Para que si mañana, hoy mismo, en un minuto va a haber un templo y ya pueden recoger todo lo que tenemos acá y ya cantar la música. Hay menorá, hay candelabro, está todo preparado para que el templo se levante y lo podamos empezar a usar. Pero aquí, imagínense este modelo, acá, aquí estuvo el templo, pues imagínense cuando la gente se caminó de lejos y subió al monte templo, vio algo así de bonito, brillante. Aquí estuvo y aquí estará. Y aquí estará. Esa división estaba muy clara en la época del segundo templo y está muy clara hoy en toda sinagoga del mundo. Y aquí podemos ver la Arca de la Alianza, como dijimos, esto es el corazón, porque donde van a poner la Arca de la Alianza es el lugar que se conecta a todo el mundo. El instituto preparó todas las herramientas, todos los elementos para que cuando se construyan las paredes del templo se traspase todo desde aquí, enfrente nuestro al templo, y el templo empiece a trabajar. Esa es la intención de este instituto, que yo quiero reconocer que hace 30 o 40 años la gente se les reía en la cara cuando hablaban de esto, pero hoy ya nadie se ríe porque para ellos el templo ya comenzó a funcionar. Faltan solo las paredes y esa es la intención del instituto y gracias a Dios nos abrieron las puertas y nos dejaron filmar. Y es hora de publicar este lugar tan importante que está aquí. Amigos, llegó el día. Meses, años estuve esperando este momento y con la ayuda de Sari Tajulian, que enseguida voy a presentar, llegamos a este momento. Como decimos en hebreo, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, sheheyanu bekiemanu veihigianu lazman hazeh. Es una bendición que nosotros decimos cada vez que llegamos a un momento importante de nuestras vidas. Amigos, ¿a dónde llegamos? Sari, explícame. Hola a todos, bienvenidos al Mejón HaMikdash. El lugar que estamos acá es un lugar súper especial. Instituto del Templo. Exactamente. Y este lugar tan importante, tan bonito, yo personalmente siempre cuando llego acá a este lugar, después de una visita, mi corazón se llena de luz, de emoción y más de conectarse de veras con las raíces de Jerusalén, o sea, del significado de Jerusalén. Y de veras, hoy vamos a conocer mejor que nunca el cuestión de templo. Aquí, este lugar que estamos ahora, se pusieron toda su vida solamente para investigar y saber de metros, milímetros, o sea, hacer todo para que cuando va a haber el templo, cuando va a haber el Bet HaMikdash, ya van a estar preparados. Sari, hace años que insisto en que me den permiso para filmar aquí. ¿Cómo conseguiste que nos den permiso? Es un instituto que se pusieron fuertes, no dejan filmar. Yo conozco solo a Aline, que es otra youtuber que estuvo acá filmando. Yo filmé hace 6 años, después de un montón. ¿Cómo lograste que nos dejen filmar? Y a ver, y si te pusieron condiciones. Fuimos aquí, vimos la cara, sonrisa, venimos de paz y por supuesto gracias aquí al Mejón HaMikdash con la gente tan buena que hay acá nos dieron la oportunidad de veras de venir. Le dijimos, el mundo quiere ver, el mundo está interesado y ahora hay que aprovechar que esperemos mucho que el turismo va a regresar y es hora de publicar este lugar tan importante que está aquí. El lugar más de gente que pasea. Estamos en el barrio judío, dentro de las murallas, frente al monte del templo, frente al monte Moria. Sí, o sea, está el camino para irse al cótel, al Muro de los Lamentos, y antes de ir al Muro de los Lamentos, que es el mejor lugar conocer el templo, el Bet HaMikdash, sino acá. Lo que vamos a hacer es una serie de videos
el video de hoy porque nos dieron un montón de tiempo para filmar y hay mucho para filmar y mucho para explicar. El video que vamos a hacer en este momento para ustedes se va a referir al templo en general. Vamos a mostrar fotos, vamos a mostrar la historia, vamos a contar la historia del templo y vamos a mostrarles las primeras herramientas que hay aquí, porque como dijo Sari, el Instituto Este preparó todas las herramientas, todos los elementos para que cuando se construyan las paredes del templo se traspase todo desde aquí, enfrente nuestro al templo, y el templo empiece a trabajar. ¿Es así? Sí, y de veras muchas gracias aquí al Mejón Hamikdash que nos dio la oportunidad de hacer un video tan importante que el mundo, no solamente judíos, sino todo el mundo que aprende y ve que el lugar esto no solamente es un lugar de estudiar, sino un corazón o luz para todo el mundo. ¡Ya! Bueno, y gracias a Sarita Julián, guía de turismo en Israel, que cuando estén aquí de paseo tienen que contactarla. ¿Cómo se contactan con ella? Aquí abajo les dejo el enlace. Comuníquense con ella, es la mejor, ya sea en español, en hebreo, en inglés, lo que quieran. Y una publicidad mía, los que quieren visitar nuestra tienda virtual están invitados, pinchen el enlace de aquí arriba o en el primer enlace de este y todos los videos del canal. En la descripción de este video les voy a poner los enlaces de este majón, de este instituto, para que lo puedan visitar, donar, comprar también en la tienda y investigarlo. ¿Entramos? Sí. Entremos. Ok. Sí. No, estoy filmando, ¿eh? ¿Qué? Seguimos, Ari. Bueno, Sergio, llegó el momento. Y mira qué bonito. ¡Wow! Increíble, ¿sí? Pues estamos en la primera sala y vemos acá al frente de nosotros una maqueta, un modelo bonito del segundo templo que podemos ver acá, muy bonito de mármol que nos puede enseñar, o sea, uno a uno cómo se vio. Sí, voy a decir otra vez, el segundo templo. Pero antes que vamos a entrar así, explicar qué vemos acá en este modelo tan bonito que hicieron acá, hay que irse un poquito atrás de tiempo, o sea, regresar un poco. Uno hay que recordar que la historia de Jerusalén empieza de un monte súper importante que se llama el Monte de Moriah. Arriba del Monte de Moriah, la piedra fundamental donde dicen de judaísmo que de ahí Dios creó al mundo. Y sí, y en este lugar exactamente también va a haber una historia muy importante y es la historia de Abraham, que vemos acá en esta foto tan bonita. Abraham, que vino al monte de Moriah donde sacrificó su hijo Isaac, y por estas dos razones también ahí Dios dijo que ahí voy a poner mi nombre. Casi lo sacrifica. Casi. Ok. Exactamente, sí, casi. Sí. Pero ahí se sucedió la historia más importante del contacto. Este es el monte Moriah, el monte del templo. Esto es monte Moriah, donde va a ser también el monte templo. Exactamente aquí van a construir, aquí podemos ver el templo, el Bet HaMikdash, y por supuesto en el mismo lugar donde había casi el sacrificio de Isaac, también sucedió otras cosas muy importantes antes de Abraham. O sea, antes que había Abraham, también había la historia del primer humano, Adán. Adán también hizo su sacrificio, también acá dicen que sucedió en el mismo lugar donde está el monte de Moriah, y dicen que también Caín y Abel también ahí hicieron ahí su sacrificio, su Mizbeach. Altar. El altar. Cuando dices dicen, ¿quién dice? Los sabios, hoy en día es muy difícil saber toda la información, pero los sabios dijeron en el mismo lugar donde en hebreo dicen Efo shenishpach Adam ze mekom kaparato, o sea, donde cuando se derrama la sangre es el lugar de la expiación. Exactamente, pues dicen, si en el mismo lugar donde hizo el primer humano, también ahí hizo los hijos, y también Abraham va a ser también en el mismo lugar, y sí, ahí dicen que ahí sucedió todo, o sea, todos los raíces empiezan en el mismo lugar. Y después van a pasar muchos años y nosotros también sabemos que Israel no va a estar toda la vida acá, sino va a estar también en Egipto. Y cuando van a salir a Egipto, al desierto, Dios mandó a Moisés construirle un templo, pero aún no es el templo que conocemos hoy, es un templo
que tenía que pasarse movible. exactamente. Y aquí podemos ver un ejemplo muy bonito de el templo que sí llevaron en el desierto. Aquí podemos ver el monte de Sinai, que es muy importante, y una de las cosas más importantes que vamos a ver muy pronto, que también cuando Moisés vio por la primera vez a Dios, le dijo, Shalna aleja מעל רגליך כי המקום שאתה עומד הוא מקום קדוש. Y también el templo, muy pronto que vamos a ver, ahí adentro, vamos a ver que la gente que trabajó en el templo hizo lo mismo como Moisés. Se vino sin zapatos, sin nada. Y aquí podemos ver de veras una cosa muy importante, porque de aquí empezó el tema del templo, pero aún no fue fijo. Sí. O sea, va a tomar un tiempo y van a ir poco a poco, y esto, como dijimos, va a andar. Y cuando Moisés ya va a morir, va a llegar Yehoshua ben Nun, y después cuando Yehoshua ben Nun cruzó el valle de Jordania, la primera vez que llegó fue en el Gilgal, está muy cercano, pero después va a ir allá, pero va a estar en Shiloh muchos años, más de 300 años va a estar en Shiloh. Y después va a suceder la cosa más importante, cuando el rey David, el gran héroe de la historia, va a venir acá a Jerusalén, y como ya explicamos, va aquí a juntar los 12 tribus, pero el gran sueño, Sergio, ¿qué fue de rey David? A construir un templo. Dijo, exacto, yo vivo en un palacio tan bonito, y Dios está en un lugar así simple, no, yo quiero construir el templo. Pero él no pudo hacerlo porque sus manos estuvo con sangre y no podía construir algo que el significado de un templo es algo sagrado, puro, que tiene que hacer la paz. Pero sí que el rey David hizo algo muy importante. ¿Él qué hizo? Él fue y compró el monte de Moriah de una persona Yebusí que se llama Agavna HaYebusí, y después él también discutió con Samuel, ¿dónde tiene que estar el templo? Ahí en el monte Moriah, y sí lo compra. Un minuto, quiero hacer un resumen. Nosotros tenemos acá el monte Sinaí y el Mishkan, el tabernáculo que se estuvo moviendo junto con el pueblo de Israel durante los 40 años de peregrinación por el desierto, incluso en la primera estación donde acampamos en el Gilgal, cuando entramos a la tierra prometida, y durante los 14 años de la conquista, el Mishkan estuvo ahí parado. Después se transforma Shiloh en la capital de Israel, cuando ya estábamos asentados aquí en Israel, en las tierras de Efraín, y se construyó un Mishkan, un tabernáculo, un templo, digamos, más fijo, de piedra, como ven. ¿Qué cosas habían en este momento en el templo, dentro del templo, Sari? Pues había todo lo que Moisés, Dios le dijo construir. Había ya la menorá, el candelabro, también había la mesa del pan, o sea, había todas las cosas que hoy vamos a ver. El arca de la alianza también. Y también la arca de la alianza, por supuesto. O sea, ahí es el lugar donde se guardaba todo, y se ve también el altar fijo aquí, y se ve, se hacían los sacrificios. Y entonces vamos acá a ver a Samuel y a David, que están planeando dónde hacer el templo, ¿verdad? Sí, aquí podemos ver a Samuel y David, el rey David y el profeta Samuel. Samuel que le enseña dónde Dios dijo, ahí voy a poner mi nombre. Y por supuesto, cuando David trajo la arca de la alianza, hoy es Abu Ghosh, que es muy cercano a Jerusalén, lo trajo acá. Podemos ver a Jerusalén, podemos ver al rey David que está cantando, bailando, y una que no tanto le gustó, Mijal, no tanto le gustó, eres un rey, tienes que enseñar que el rey tiene que actuar en una manera, pero tú, pueblo, claro. Sí, y sabemos que el rey David sí fue un momento emocionante, solamente imaginarlo cómo fue en esta época, increíble. Pero en ese momento no había templo, y él tuvo que poner el arca de la alianza en una tienda cerca de su palacio, porque como tú dijiste, no tenía permiso para construir el templo. No podía construirlo, pero sí fue importante traerlo a Jerusalén, porque esto va a ser la cosa más importante en el templo,
Esto es el corazón del templo y va a estar en un lugar muy sagrado. Y por supuesto, ¿cómo podemos no contar la historia del hijo de rey David? Y esto es Shlomo. Y Shlomo viene de la palabra Shalom, la paz. Y aquí podemos ver, y también el completo, y él sí pudo lograr el sueño de su papá, el rey David. Y aquí podemos ver a Shlomo rezando aquí afuera del templo. Podemos ver que dicen que fue uno de los templos más bonitos que había en esta época, que líderes de todo el mundo quisieron venir a ver la belleza, uno de la naturaleza que puso también aquí, pero todo, de veras. No sabían lo que iba a construir Herodes después, entonces. Sí. Muy diferente, pero sí, pero aún dijeron que en esta época. Y es muy importante lo que dijiste, porque cuando vamos a contar de veras la historia de Rey Herodes, vamos a ver que esto va a ser una de las imágenes, o sea, las fotos de recuerdo de las personas que estuvieron acá, que recordaron. Y la cosa más importante, Sergio, mire a Shlomo. La cosa arrodillado. más importante que lo que hace Shlomo, la cosa más importante es que da una bendición. Y la bendición que da el templo es una bendición que hasta el día de hoy existe, que dice a este lugar, שהמקום הזה יהיה בית תפילה לכל העמים. O sea, que no importa dónde vive la gente. Será un lugar de rezos, de oración para todas las personas. Exactamente, o sea, no importa quién es la persona, qué cree y dónde está en el mundo. Si va a rezar algo a Dios, que Dios se lo oiga y lo cumple en su próximo año. Wow. Y aquí podemos ver que mire dónde está. ¿En qué dirección está? Está en dirección para el templo y aquí podemos ver la arca de la alianza, como dijimos, esto es el corazón, porque donde van a poner la arca de la alianza es el lugar que se conecta a todo el mundo. O sea, ahí está los raíces del templo y es muy, muy importante. Y como dijiste muy bien, si supiera cómo el rey Herodes construyó el templo, el primer templo. Bueno, cada uno era lujoso para su época, por supuesto. Exactamente. Y esto es parte de la belleza de Jerusalén, que cada época le da otro color, otras cosas. Pero sí, el primer templo se destruyó el 9 de Av. El 9 de Av se destruyó el templo con los babilonios y las personas, imagínate que estuvieron acá. Parte de ellos niños, salieron a la diáspora en Babilonia, 70 años. ¿Y qué dicen? Anagot Babel. By the rivers of Babylon. Exactamente. Yeah, we sat down. Y mire. Salmo 137. En las orillas del río de Babilonia anhelábamos la tierra de Sion. Lloramos y soñamos regresar a Sion. Sion es Jerusalén. Y mire, 70 años va a pasar y de veras van a regresar acá a Jerusalén y van a construir un templo. Van a construir un segundo templo. Pero estos niños chiquitos que estuvieron acá, que vieron ¿qué tiene que ver como abrir una tienda, abrir un lugar? La gente se emociona así, pues cuando ellos vinieron de Babilonia a venir a esta ceremonia, otra vez ver el templo, no le gustaron. O sea, tenían solamente un recuerdo y ese recuerdo que vimos allá, en la foto que vimos allá, que fue uno de los recuerdos más poderosos y fuertes, y ahora ven algo muy chiquito, feo, no bonito. O sea, aún recordaron el primero. Sí. Pero la profeta Haggai, y los recomiendo mucho abrir el libro, el Tanaj, la Biblia, y leerlo, porque Haggai nos puede también dar una cosa para nuestras vidas. A veces cuando vemos algo muy oscuro, siempre perdemos la esperanza muy rápido. Y él le dice a la gente, no, queridas personas, ahora se ve algo simple, chiquito, no es eso, pero muy pronto, o sea, este templo en el futuro, muy pronto, va a ser uno de los templos más grandes y más maravillosos en todo el mundo. Pero una cosa le olvidó decir, que no va a pasar en la época que ellos viven, ¿sí? Pero sí va a pasar unos años. Y el rey Herodes, el gran arquitecto, va a remodelar
el segundo templo y es lo que vemos aquí. Y pueden ver un modelo otra vez de mármol bonito con oro. Y imagínate que la gente cuando subió al monte templo subía por acá y aquí pueden ver mi puntito, se entraron. Se ve el punto. Se entraron al monte templo y aquí podemos ver la parte de las mujeres, ¿sí? Aquí tenemos la parte de mujeres y aquí podemos ver las escaleras y aquí cuando terminaron las escaleras había una de las puertas más bonitas que hablaban las puertas de Nicanor, que podemos ver que son de Nehoshet, bronce. De bronce, y la gente aquí se caminó más para adentro. Sergio, a ver, puedes venir por acá, y aquí fue la límite donde podían entrar y ver cómo los Kohanim y los Levim trabajaron. Y aquí podemos ver que aquí estuvieron los Levim, levitas, que aquí también se cantaron y también tenían que checar que nadie no va a cruzar este lugar, porque aquí ya nadie no puede venir, solamente Kohanim, sacerdotes, podían entrar acá y trabajar. Aquí podemos ver dónde pusieron las vacas y aquí los sacrificaron aquí arriba. En el altar. Aquí en este lugar donde dicen fue también del primer humano y de Caín y de Abel. Y por supuesto aquí podemos ver los 12 escaleras, aquí en hebreo dicen Yudbet, hacen con letras y no con números, con Yudbet, 12. Y aquí ya podemos ver las puertas del templo, ¿sí? Y al lado del templo también había dos columnas que llamaron Yachin Boaz. Y de aquí para adentro ya es una sala de 3 partes que se llama el Ulam y el Kodesh. El Kodesh, ahí adentro había el candelabro y también el Mizbeach HaKtoret, donde ahí pusieron también el olor bueno para que va a oler bien, y también por supuesto la mesa de pan, el pan sagrado que lo vamos a ver. Que lo vamos a ver muy pronto. Y sí. 2 preguntas, termina. Y aquí adentro, por supuesto, el corazón del templo, que fue el Kodesh Kodeshim, el Santo del Que también Santo, lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver más adelante, pero sí, ahí estuvo la Arca de la Alianza. 2 preguntas. Sí. ¿Me puedes orientar geográficamente dónde está el este, el norte, el sur y el oeste? Y tengo entendido de que acá habían Batei Mishpat, casas de juicio. Habían 3 casas de juicio, si me las sabes señalar. ¿Cómo está ubicado el templo? El templo es muy importante decir que no solamente es algo de trabajar a Dios, sino el significado del templo es siempre tener la justicia y también que todos sean iguales. Por ejemplo, una de las cosas bonitas que podemos demostrarlo es que cada persona tenía que traer un medio shekel al templo. Pero un momento, yo soy una persona rica, yo quiero donar millones de shekel para el templo, ¿sí? Pero no, cuando vas aquí todo es igual, la diferencia no existe en el templo. ¿Y por qué? Medio y medio es completo. Y es el significado del templo, que todo aquí que viene a rezar y sacrificios en el templo son iguales, todos son hijos de Dios. Y también el lugar del juicio es muy importante porque no puedes tener así o así o así. Pues dicen, ¿esta es la entrada este? Sí, aquí. Oriental. Sí, acá es la parte este. Aquí podemos ver uno. Aquí en la foto podemos verlo mejor. Ahí sabemos que la parte este del monte templo. Espera, otra vez, sí. Ahora. Aquí está la parte este y aquí podemos ver la entrada de Shushan, así dicen Shushan. Tal vez Shoshana dicen rosas, pero puede ser que es otra flor. Y aquí podemos ver la casa de juicio, el número 1. Aquí adentro había el número 2 y aquí dentro había mismo el del número templo. 3, ahí estaba el Sanedrín. Es los más altos. El Sanedrín estaba. Exactamente, es el Sanedrín. Y aquí lo podemos ver, uno afuera que no podemos ver, pero aquí podemos ver el segundo. Y aquí está la municipal, o sea, la más alto, los Sanedrín, que ellos dieron la última palabra. Y sí, si hablamos de direcciones, pues aquí está la parte este,
Aquí está la parte este, si Y acá estamos el en el oeste. monte, acá es el oeste, aquí está el muro de los lamentos Aquí. que conocemos hoy. Aquí. Aquí, cerca del Kodesh HaKodashim. Exactamente, perdón. Estuvimos caminando por aquí. Sí, en la parte oeste y por supuesto acá está la parte Norte. del norte Y ahí el sur. está el sur. Sí. Exactamente. Sari, bueno, antes de pasar a las herramientas de música, ¿qué vemos aquí? Aquí podemos ver una foto muy bonita que nos puede demostrar Jerusalén de hoy. Por supuesto que aquí podemos ver la cúpula Ese es el monte del dorada. templo. Aquí es el monte templo. Aquí podemos ver la parte de sur. O sea, aquí de abajo está la ciudad de David. ¿Dónde Aquí, estamos nosotros? nosotros estamos acá en el En el barrio barrio judío, claro. Estamos más para ahí, para arriba. No podemos verlo acá en la foto, pero todo esto aquí es el barrio judío. Todo esto es el embargo musulmán. Aquí está el cótel, el muro de los lamentos. Okay. Y aquí podemos ver el monte de los olivos. Aquí está la parte este y ahí está el norte que no lo podemos ver. Pero aquí, imagínense este modelo. Aquí estuvo el templo. Pues imagínense cuando la gente se caminó de lejos y subió al monte templo, vio algo así de bonito, brillante. Aquí estuvo y aquí estará. Y aquí estará. Ok, entremos al templo y nos van a recibir los levitas. Con música. Ah. Y aquí podemos ver los hatzotzot, que todo lo que ven acá ya están hechos para que si mañana, hoy mismo, en un minuto va a haber un templo y ya pueden recoger todo lo que tenemos acá y ya cantar la música. Estos son instrumentos musicales aptos para el templo. Exactamente. Originales. Originales, y hoy en día también ya están dando clases a los leviim que sepan cómo cantar, cómo tocar la música que cantaron en el templo y por supuesto que cantaron ahí Sergio. Cosas que el rey David también escribió, los Tehilim. Los pues salmos. me imagino que cuando mucha gente vino en los 3 veces al año en Pesach, Sukkot, en Shavuot, me imagino que una de las cosas que recibieron a la gente para que se emocionan más de allá, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, ירושלים הבנויה, כעיר שחוברה לה יחדיו, y nada más para imaginarlo, de ver a Sergio, me hizo la piel así, chinito, y aquí podemos ver el ejemplo que aquí hay Kohanim, Leviim, que se cantan, tocan la música. Cantaban, podían solo los levitas, tocar instrumentos podían todos, ¿verdad? Todos, también Kohanim podían hacerlo, por supuesto. Y Israel también. Sí, por supuesto, si había un Cohen o un sacerdote o un leví que no sabía cómo tocar o cantar, tenía otros trabajos, o sea, en el templo no faltaba trabajo que hacer, había todo de todo. Y sí, pero y a ver, ¿y los instrumentos musicales? ¿Qué estamos viendo? Estas cosas que ven acá son arpas, Kinor David, ¿no? Aquí está el Kinor David, las arpas, aquí podemos ver los hatzotzot, sí, y aquí podemos flautas. ver un shofar, que sí. El cuerno y atrás la flauta. Y los platillos. Acá están los platillos. Estos son instrumentos increíblemente conservados y hechos, como dijo Sari, listos para el templo. Quiero que abras la puerta y que mostremos lo que vamos a mostrar en el próximo video. De spoiler nomás, acá vamos a entrar en el próximo video y les vamos a mostrar toda esta sala. Pero vamos a terminar nuestro video aquí, Sari. Quiero decir algo, a ver si me voy a filmar a mí también, que cuando nosotros hablamos de esa época, el pueblo de Israel, que eran solo los judíos, porque las 10 tribus se perdieron, se dividían en 3 partes. Hasta el día de hoy, en los rezos de hoy, nosotros conocemos a todo judío que vemos en el mundo, lo consideramos Israel, Leví o Cohen. Israel es todo el pueblo, que son los descendientes de las demás tribus o los que no son los levitas y los Kohanim, los sacerdotes. Esa división estaba muy clara en la época del Segundo Templo y está muy clara hoy en toda sinagoga del mundo. Como dijo Sari, y yo vuelvo a decir,
la intención de este instituto es de que se construya el templo y si es por ellos, ya está todo listo para que comience y funcione. Hay vaca roja, hay levitas que ya saben cantar, hay sacerdotes, hay instrumentos, hay altar, hay lavabo, hay arca de la alianza, hay menorá, hay candelabro. Está todo preparado para que el templo se levante y lo podamos empezar a usar. Esa es la intención de este instituto, que yo quiero reconocer que hace 30 o 40 años la gente se les reía en la cara cuando hablaban de esto, pero hoy ya nadie se ríe porque para ellos el templo ya comenzó a funcionar. Faltan solo las paredes y esa es la intención del instituto y gracias a Dios nos abrieron las puertas y nos dejaron filmar. Sari, ¿algo para agregar o concluimos aquí? Nada más para decir que el templo, como dijimos, no solamente es algo físico, sino también algo muy emocional. Cuando Dios dice, Vasul Mikdash, no solamente hacer un templo, hacer un Mikdash, ¿me harán un templo? Sino también Vasul Mikdash, Veshahanti Betoham. O sea, la Shejinah, que es algo muy grande, es una palabra muy espiritual, pero lo que dice es, primero, es el templo que tienen aquí el corazón. Cada uno de nosotros tiene un templo chiquito que yo estoy ahí adentro. Y creo que esto es lo que hace este lugar donde estamos ahora. Y también a Jerusalén, no solamente el templo, la cosa física, sino también la cosa espiritual, o sea, la luz, o sea, de veras la cosa más bonita que creo que... ¡Qué bendición es! Sari, muchas gracias y amigos, nos vemos en el próximo video. Si es que les gustó, no se olviden de darle un me gusta, comentarlo, compartirlo, suscribirse al canal, visitar las redes sociales de Sari y cuando programen su próximo viaje a Israel, esto es lo mejor que pueden encontrar aquí en Tierra Santa. Shalom amigos, bendiciones. Gracias Sari. Gracias Sergio.